Listo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a las personas que están viendo la grabación. El día de hoy, pues, vamos a ver temas sensibles del ICFES. Esto es una clase teórica práctica. Primero vamos a hablar de teoría, de conceptos, y de ahí vamos a pasar a preguntas. ¿Listo? Depende de cómo nos rinda el tiempo, tenemos hasta las 8, a ver si alcanzamos a hacer todas las preguntas. Eso depende de ustedes. ¿Listo? Y también de su participación en clase. ¿Listo? Entonces, espérenme. Buenas tardes. Buenas tardes, listo. A ver, bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hablar? Y esto es lo que vamos a tocar. Los temas son conflicto armado, derechos humanos, democracia, desigualdad social, medio ambiente y desarrollo, diversidad, discriminación y problemas globales, ¿cierto? Ustedes saben que esto es muy importante en el ICFES. Normalmente la parte, pues muchas veces tanto sociales como la parte de ciencias ciudadanas, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las desigualdades, con los derechos, todo eso. Eso es lo que no entiendo. Perfecto, ahorita lo vamos a ver y vamos a ver la práctica. Listo. Entonces, ok. Para las personas que están asustadas, ya saben, no hay nada malo en ir despacio mientras sigan avanzando. ¿Listo? Independientemente, ya saben, si las cosas no llegan a salir bien, pues pueden repetirlo. ¿Listo? No es el fin del mundo, pueden repetirlo. El IFES lo pueden repetir las veces que quieran. ¿Listo? Ok. A ver, yo sé que para uno es raro y es a qué se refiere con temas sensibles, ¿cierto? Pues aquí hay que tener en cuenta que son las problemáticas que se están presentando, ¿cierto, chicos? Pues obviamente que nos hablan de opiniones de distintos sectores, chicos, como a usted, digamos, le dicen, bueno, es que qué problemática sería en este caso cuando nos hablan qué conflicto sería entre tal y entre tal, ¿sí? Por ejemplo, que si escuchan, ¿sí? ¿Me escuchan todos, chicos? Sí. Sí. Ok, listo. Entonces, aquí prácticamente es cuando hay preguntas que le dicen a uno, listo, entre quiénes está un conflicto, o qué es lo que debería hacer, qué es lo que debería hacer esta persona, qué se debería hacer, todo eso, ¿cierto, chicos? Eso es prácticamente, es tener diferentes opiniones. El IFES lo que necesita es ver cuál es su análisis crítico, ¿cierto? No necesita que usted memorice preguntas, sino que sepa responder una problemática, y más que todo para las personas que son de colegio, porque los de colegio tienen preguntas piloto y eso para nadie es un secreto. Entonces, no memoricen porque no les va a servir de nada. ¿Listo? Es criterio. Listo. Entonces, bien. Listo. Entonces, vamos a hablar de algo muy interesante, el conflicto armado. ¿Ok? El conflicto armado. Listo. Antes de que continuemos, ¿qué son preguntas piloto? Las preguntas piloto son las preguntas que le salen a uno cuando es primera vez nuevas. O sea, de cada materia te sale la primera página nueva. ¿Listo? Para los de colegio y eso. Entonces, ok. Bien, entonces, ¿hay alguien que me quiera hablar sobre el conflicto armado? ¿Qué es el conflicto armado? ¿Qué causa? No sé, ¿quién sabe de conflicto armado? Para ir anotando, para ir sabiendo si sí sabemos o no sabemos de esto. El conflicto armado trae Jóvenes, como, les dije que me levanten la mano, si no, no hay participación. Respeto ante todo. Y no se rían porque hablo en serio, si no les quito los emojis. O sea, aquí se habla con respeto. ¿Listo? Entonces, la primera persona que levantó la mano, José David. Bueno, profe, el conflicto armado hace referencia a ciertos acontecimientos que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, que tienen causas y unas causas y unas consecuencias dentro de nuestra sociedad, que principalmente muchas veces es por la falta de acceso a recursos, por la desigualdad social y también muchas veces también por la discriminación o los estereotipos sociales que se determinan de un determinado grupo. Ok, muy bien, listo. Vamos a escuchar otras opiniones. A ver, Paula. Paula Rada. Pues el conflicto armado en sí es como un enfrentamiento violento que se organiza entre grupos humanos. Digamos, acá en Colombia, estos grupos humanos sería la guerrilla y el paramilitarismo. Entonces, a consecuencia de esto, esto
se genera, por así decirlo, mucho por la desigualdad, por la pobreza, y lo que causa la pobreza básicamente es como la violencia, o sea, la violencia es pobreza. Ya. Muy bien, listo, muy bien. ¿Ustedes sabían que el conflicto armado tiene más, prácticamente fue uno de los más largos y con 60 años de duración? 60 años duró esto. Entonces, han escuchado lo que tiene que ver con la violencia, todo eso, ese tipo de asesinatos, menciona mucho Jorge Eliezer Gaitán, todo eso, contando muy bien la desigualdad. Yo les pregunto una cosa antes de darle la palabra a los otros. ¿Les parece que está bien dicho decir guerrillas o hay otro nombre? ¿Está bien dicho decir guerrillas? Que alguien que me diga, mucha gente me está diciendo que sí, hay alguien que me dice que no y por qué no. A ver, de las personas que, a ver, no sé, Carlos Arturo, la pregunta que hice, ¿no? ¿Sabes? No, ok, Isabela, Profe, pues, o sea, respondiendo a esa pregunta, yo considero que pues una guerrilla está más orientada a un fin ideológico. Por ejemplo, las FARC-EP inició con un énfasis marxista, si no estoy mal, y en cuanto al conflicto armado en Colombia, pues como tú dices, todo inició pues en, o sea, más o menos como que en 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, perdón, y pues realmente el conflicto armado pues siempre se ha vivido en Colombia desde pues la pelea entre los grupos federalistas, centralistas, conservadores, liberales, por ejemplo el asesinato al 70% del partido de la UP, que si no estoy mal, también está metido ahí el papá de Iván Cepeda, y pues también o sea, también, digamos, por parte de la JEP, se ha dado como testimonio de, pues, de los grupos paramilitares que pues fueron usados por Uribe. bien, listo. Entonces, chicos, se dice grupos al margen de la ley, ¿listo? Son grupos al margen de la ley. Otra cosa, lo que mencionan, si han escuchado sobre Juan Manuel Santos, lo suelen mencionar mucho, lo que tiene que ver con el proceso de paz con las FARC, ¿no? Lo de las negociaciones y todo eso lo preguntan en el ICFES. Eso, el tratado de paz, muy bien, eso lo preguntan en el ICFES, lo que mencionó la compañera también. Ahí es importante hablar de las víctimas, ¿no? ¿Sí sabían que se calcula más o menos unos 9 millones de víctimas, chicos? Más o menos 9 millones, en este caso, lo que tiene que ver con desplazamiento forzado, con desapariciones, con masacres, ¿sí? También todo eso, ¿no? Entonces, por eso se creó algo que también lo menciona mucho en el ICFES, la Comisión de la Verdad. ¿Han escuchado sobre la Comisión de la Verdad? Sí, ok. ¿Hay alguien que me diga qué es la Comisión de la Verdad de las personas que tienen la mano levantada? A ver, Ricardo. Pues, ¿de cuál digo, profe? Se me olvidó. La Comisión de la Verdad. No. Pues, que eso fue un mandato que hicieron en 2016 para para el sacerdote Francisco. Y pues que también tuvo, digamos, como 450.000 muertos, también tuvo sus personas desplazadas, tuvo que ver también la guerrilla, los grupos paramilitares y demás. Sí. Chicos, prácticamente para que lo entiendan bien, esto es una entidad, sí, obviamente colombiana, que se crea tras el acuerdo de paz que hablamos, ¿cierto? Lo de Juan Manuel. Y esto es prácticamente esclarecer, ¿cierto? Esclarecer qué fue lo que sucedió con los patrones, con lo que pasó con las víctimas. Si me hago entender, por ejemplo, todas esas familias que pues les asesinaron a sus hijos, a sus familiares, y hasta el día de hoy no saben qué pasó, ¿cierto? Entonces, todo eso. Imagínense eso, chicos, por eso sí es tan terrible lo que tiene que ver con la violencia. Y la gente se lo toma, o sea, la gente no entiende, no le entiende. ¿Listo? Entonces, bueno, ya bájenme la mano por ahora no más participación. Listo, entonces ya sabemos desigualdad, exclusión política, todo eso, ¿no? Paramilitares, listo. Entonces, aquí ya tenemos que hablar con lo que era un problema histórico, ¿cierto? Entonces, es peor, no, lo que pasa es que las bananeras
Las bananeras es muy terrible. Las bananeras prácticamente se considera lo más, de lo más violento que hubo. El de las bananeras, por así decirlo, es que no hay que catalogarlo como cuál es menos peor, porque los dos son peores al tener vidas en juego. Pero obviamente bananeras, en lo personal, bananeras es más, un poquito, es peor. Bueno, listo. Factores clave: concentración de tierra, falta de presencia del Estado y la exclusión política. ¿Listo, chicos? Ya. Entonces, bien. Ok. Bien, entonces hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Bien, bien. Con lo del conflicto armado, perfecto. Ok. Bueno, ahora pues obviamente hablamos de los derechos humanos, ¿cierto? Derechos humanos y obviamente tenemos que hablar de los derechos fundamentales que son completamente importantes para el IFES y ustedes lo saben, ¿no? Y se los van a preguntar. Los derechos fundamentales es lo que tiene que ver con la vida, la libertad y la igualdad, como lo dice ahí. En cambio, los derechos colectivos, qué pena, ya tiene que ver con el medio ambiente, ya tiene que ver con cosas que ya nos involucran a más de una persona, ¿cierto? Por ejemplo, cuando le dicen, no, que el gobierno, te dicen, ¿en qué momento se está, digamos, hay una pregunta que habla, ¿en qué momento el gobierno estaría vulnerando, digamos, un derecho colectivo? Entonces, por ejemplo, que una compañía autoriza usar glifosato, si lo han escuchado, no sé si han visto esa pregunta, eso empieza a generarse contaminación hacia varias personas, ¿listo? Un grupo de personas. Entonces, claro, ¿por qué? Porque son sus trabajadores. Los colectivos, ya los hablamos, ¿quién los protege? Obviamente el Estado, todos, aparte de hablar. También el ICFES nos menciona mucho los de expresión, los de libertad de conciencia, todo eso, ¿listo? Y ya acuérdense que estos son básicos, prácticamente todos. El simple hecho de que usted haya nacido, ya con eso usted tiene derechos, ¿listo? Entonces, y ya, todo bien. Bueno, independientemente, nadie se los puede quitar. Ustedes saben hoy en día, cómo está sucediendo la situación con lo que es con lo que es con Israel y todo eso. Ustedes lo saben, ¿no? Ustedes lo saben que las mujeres perdieron sus derechos completamente. Para el que no ha leído sobre eso, perdieron sus derechos. Por ejemplo, ¿sí sabían que allá es legal golpear a las mujeres con tal de que no le rompan un hueso? O sea, lo importante es no fracturarle. Si no le fractura, no hay problema. O sea, que ya no tienen derecho a estudiar, no pueden hablar. O sea, Dios mío, es terrible. Obviamente es terrible. Y hay gente o sea, que hay gente que se atreve a decir que quiere renunciar a sus derechos. ¿A ustedes les parece eso? O sea, imagínense eso. ¿Sí sabían una cosa? Que las primeras mujeres en tener derecho al voto ni siquiera siguen aquí entre nosotros. O sea, imagínense cuán poco tiempo ha sido eso para que ahora venga para que ahora venga un grupo de personas queriendo renunciar a su derecho al voto. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Eso no tiene sentido. Aparte, de hecho, realmente en los países en los que la mujer, por ejemplo, tiene... no, 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 no. Los países en los que las mujeres tienen completamente así bien derechos son como unos 14 países entre todos los que hay. ¿Sí sabían eso? Es demasiado terrible. O sea, no, 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 no. Yo no entiendo, de verdad. La gente está loca. Loca, loca, pero loquísima. ¿Sí sabían eso? Terrible, ¿no? Pero bueno. Entonces, concientícense. El ICFES no es solo para que aprendan a responder preguntas. Bueno, chicos. Ok. Uy, no, Dios mío, Paula, qué miedo. No, ay, no, qué horror. Bueno, entonces, hasta ahí. De hecho, miren que yo me vi una película. Es que yo no entiendo. Hay tantos casos que han pasado de eso y la gente no entiende. Hay una película donde una mujer se casó. Ella es estadounidense y se casa con un hombre, pues, musulmán y todo eso. Y tienen una hija. Se llama No sin mi hija. Tienen una hija y literalmente ellos dicen que van a ir 2 semanas pues allá, a ese lugar, ¿no? A la familia donde el señor, creo que es Afganistán, no sé. Y allá, supuestamente, pues obviamente a ella le toca taparse, le toca empezar como a todas las otras mujeres. Y cuando se iban a ir, el esposo le empieza a decir que no, que él renunció al trabajo en Estados Unidos y que se van a quedar ahí. Y le empieza a pegar a ella, la empieza a maltratar, o sea, literalmente empezó a perder todos sus derechos y ella se tuvo que escapar por prácticamente como migrante, o sea, horrible, ¿sí me hago entender? O sea, no, 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 terrible. Dios mío. Bueno, entonces, ay no, Cristo, me da como pesar eso.
Ay, no. Bueno, el semáforo de los derechos, ¿listo? Entonces, obviamente aquí, pues tienen que ser las violaciones a los derechos internacionales, ¿no? Lo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, zonas de conflicto, ¿cierto? Ataques a civiles, todo eso, las armas, se saben que eso no puede ser, ¿verdad? No, nada que ver. Ahora tenemos el amarillo, obviamente las vulneraciones. Obviamente aquí están las violaciones y están las vulneraciones, ¿listo? Prácticamente es cuando hay abuso, falta el debido proceso, prácticamente también cuando sea la educación, otras cosas. Es que obviamente ya algo violado es prácticamente cuando uno, pues, es demasiado grave, ¿cierto? También tenemos el acceso, que muchas veces se los van a preguntar en el ICFES, que no, que qué derechos se está vulnerando, no se puede ser a la libre expresión, a la salud, a todo eso, que por algo del aborto, que digamos, no sé, que la persona no quiere realizárselo, pero es que es un derecho. A usted, mire, les voy a decir una cosa, y también aplica para el ICFES, las cuestiones y los pensamientos que usted tenga personales, sepárelos de lo laboral, sepárelos de lo estudiantil, sepárelos de lo académico, ¿listo? Si usted cree en Dios, pero usted una cosa en el IFE les dice, Dios no existe, pues Dios no existe, ¿listo? Dios no existe, y ya, eso es todo, ¿listo? Entonces, aprendan eso. Bueno, o sea, usted no se deje guiar por lo que usted ya tiene en su cabeza, básese en lo que le están preguntando, porque por eso la gente se tira las cosas, por eso se tira en el 100, ¿listo? Bueno, chicos. Ok, lo que pregunta la compañera, ¿qué son violaciones a los derechos, a los derechos en ese caso? ¿Qué es? ¿Alguien que pueda contestar esa pregunta? ¿Qué sería una violación a esto? Ok, Carol. Bueno, buenas noches. Bueno, pues según tengo entendido, el derecho internacional humanitario, que es lo que dice la compañera, prácticamente es como un acuerdo que tienen los países para que en caso de que lleguen a estar en guerra, proteger y garantizar derechos a un grupo específico de civiles, que serían las personas no combatientes y pues sí, los niños. También tienen como seleccionado qué lugares pueden o no pueden atacar. Por ejemplo, una escuela no la van a poder atacar porque hay menores de edad y ellos no están participando en el combate. Entonces, cuando hablamos de violaciones al derecho internacional humanitario, serían ese tipo de violaciones en el que al momento de realizar la guerra no se toman en cuenta esos requisitos o esos acuerdos que se hacen, entonces pues se empieza así como a incumplir eso. Entonces pues prácticamente es eso. Bien, gracias. Listo. Entonces, muy bien. Derecho internacional humanitario. Estaba esperando a que alguien lo dijese. Bien. Entonces, ¿entendiste ahora sí esto, Vanessa? Bien. Bien hasta ahí. Listo. Entonces, bueno, y aquí ya sabemos prácticamente pues el verde, ¿no? La garantía, la protección, ¿sí? Que acá ya tenemos que respetar independientemente de eso. Profe, ¿puedes mandar esta imagen al grupo? Sí, yo la envío. Me recuerdan al final, ¿listo? Y yo la mando. Bueno. Listo. Entonces ya sabemos que garantía y protección, ¿ok? Entonces ya es lo que tenemos que entender. Entonces, hasta ahí quedamos bien. Prácticamente esto es algo que no tiene pierde. Uno por lógica sabe que es una violación a un derecho, ¿cierto? Listo. Bien. Ahora hablamos de la democracia y la participación. Sabemos que esto pues también es algo muy importante, ¿cierto? Se necesita oposición, se necesita democracia, ¿listo? Entonces, obviamente, la democracia, ¿qué es? Esto reside en el pueblo, ¿cierto? Reside en el pueblo prácticamente, porque se ejerce mediante el voto, mecanismos de participación, principios de igualdad, ténganlo en cuenta, y pluralismo, ¿listo? Es muy importante, jóvenes, aquí hay que tener una cosa, ustedes tienen que diferenciar entre la democracia representativa, que es cuando el pueblo elige, ¿sí? Quien gobierna, todo eso, mediante las elecciones, y la participativa, que ya es donde usted como ciudadano interviene como tal en las decisiones, ¿listo? Entonces, a ver, otra cosa, también los mecanismos, ustedes ya lo hablaron con el profesor Carlos, lo que es el referendo, la consulta popular, el plebiscito, revocatoria, todo eso, ¿cierto? Y ya, bueno, entonces también tengan en cuenta la separación de los poderes, ¿cierto? Cuando hablamos de la separación de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, chicos, también libertad de prensa, todo eso. Bueno, entonces, hasta ahí, ¿vamos bien? Ya te respondo la pregunta, Juan Felipe. Espérame que, sí, lindo, ok, bueno. Y para ti, que preguntaste que qué es la desobediencia civil, pues prácticamente es cómo incumplir
algo, una norma o una ley, bueno, sí, o sea, prácticamente, no sé, o sea, rechazar algo así, es un incumplimiento, ¿listo? Es un incumplimiento que te estás haciendo, ¿listo? Entonces, pues acá ya sabemos que son los derechos a opinar, prácticamente nosotros en el ICFES también nos van a preguntar, es que yo siempre les voy a poner ejemplos con preguntas que yo he visto, ¿listo? Entonces, por ejemplo, te van a decir, listo, entonces, en un gobierno, ¿por qué es necesaria la democracia? ¿Por qué no, le van a preguntar, ¿por qué es necesario que haya partidos políticos? ¿Por qué sería esto, jóvenes? Porque obviamente se necesita oposición, ¿cierto? Porque imagínense un lugar o un país donde todo el mundo piensa lo mismo, donde todo el mundo dice que sí, donde todo el mundo quiere que gobierne la misma persona. Eso no se puede porque tiene que haber diferencia, tiene que haber diversidad, ¿cierto? Que esto es un país diverso, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando hablamos de la participación, pues evitamos los abusos de poder, las concentraciones. Eso también se lo van a preguntar en el ICFES. ¿Por qué estas ramas cada una tiene algo? Porque se debe evitar la concentración del poder, ¿cierto? Y eso ustedes lo han escuchado, obviamente. Se fortalece y ya. ¿Listo? Muy bien, Laura. Permite que los ciudadanos contribuyan al desarrollo del país. Sí, perfecto. Entonces, prácticamente es eso, ¿listo? O sea, y no tiene, pues no tiene pierde, ¿listo? También tenemos obviamente los organismos de control, que esto pues se los menciono por encima porque esto ustedes ya lo vieron con Carlos, ¿cierto? Lo que es la Contraloría, el Congreso, todo eso. Bien, entonces, con democracia y participación, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Entendieron? Ok. Listo, perfecto. Ok, desigualdad social. Vámonos ahora sí con la desigualdad social. ¿Qué es lo que pasa acá? Probablemente eso somos todos nosotros, ¿no? Odio ser pobre, pero bueno, nos toca aquí. Por eso saquen más de 470 para que dejen de ser pobres y nos pongamos a estudiar todos. Listo. Entonces, desigualdad social. ¿Qué pasa acá? Pues ustedes ya lo saben, ¿no? Obviamente, pues la desigualdad social, chicos, eso tiene que ver con el acceso a los recursos, oportunidades. Sabemos que no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿verdad? No tenemos las mismas oportunidades. No todos, o sea, obviamente esto, hay mucha gente, les voy a ser sincera, aquí yo se los hablo desde el pensamiento social, hay mucha gente que piensa que es que con todo respeto es un poco ignorante, que piensa que es que uno, o sea, no sé, ese comentario, por ejemplo, tan que dice como que el pobre es pobre porque quiere, o que hablan cosas así sin sentido, de que es que todos podemos de la misma forma, o sea, sí, o sea, y no es cierto. Por ejemplo, se lo pongo con el ejemplo del ICFES, ¿sí? Se lo pongo con el ejemplo del ICFES. Con el ejemplo de la educación, yo le pregunto a usted, joven, el que me está escuchando en este momento, cuando usted, digamos, vamos a poner de ejemplo dos personas, una persona que estudió en un colegio del campo, un colegio, no sé, rural o de un pueblo, donde prácticamente no veía inglés, donde prácticamente casi no tenía clases, donde prácticamente no hay profesores, ¿cierto? O una persona de una ciudad que paga colegio privado, que es bilingüe, que sale C2, que sale con bachillerato internacional. Entonces yo les pregunto, cuando presenten un ICFES, ¿los resultados serían los mismos si nos basáramos únicamente, netamente en los recursos que tuvo en la educación? Les pregunto, ¿lo tendría? ¿Sacarían lo mismo? Para nada, ¿cierto? Esa es una de las razones, jóvenes, para el que no sabía, el por qué inglés no vale lo mismo que las otras materias en el ICFES. Porque no todos tienen el acceso al inglés. Hay muchachos que salen C2, hay muchachos que salen C1, hay muchachos que nunca han tenido una clase de inglés. Y uno cree que no, pero sí ha pasado. Es que lo que pasa es que uno vive en el privilegio, jóvenes. Uno opina desde el privilegio. No tengo la asistencia ahorita, espérense que la mande, ¿listo? Entonces, lo que les digo, bueno, jóvenes, por favor, tengan conciencia social. Tengan conciencia social porque, en serio, uno sin conciencia social, chao. Chao, créanme que la vida se encarga de sacarlo. ¿Entienden eso? O sea, por ejemplo, las becas, esfuércense por becas. Obviamente, si usted quiere estudiar en una universidad privada, si no sea medicina, hay becas, hay demasiadas cosas, pero uno se debe esforzar. Por eso es que hay gente que critica tanto que una persona haya sacado un ICFES a la primera y otro a la cuarta, a la quinta. Usted no sabe cómo fue el contexto, ¿cierto? Usted no sabe si tuvo que aprender todo desde cero, usted no sabe qué
pasó. Hay gente que piensa que eso es porque usted es menos inteligente y eso es mentira. Se lo digo, eso es mentira. Usted puede ser muy inteligente y aún no haber pasado a la universidad. Porque el ICFES no es ser inteligente, se lo digo. El ICFES, usted no tiene que ser inteligente para sacarse 500, créame. Puede no saber ni siquiera, nada. Lo que les digo, o sea, son muchos factores. La inteligencia no determina el puntaje que usted se saca. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y si no sacan el puntaje que necesitan, no pasa nada, vuélvelo a hacer. Mire, yo lo he vuelto a hacer y no me he muerto, no me ha pasado nada. Sí, me he puesto sí me he sentido triste, sí, de todo, pero ¿qué más se hace? ¿Es eso o estudia otra carrera? Y usted, a menos de que usted tenga otras opciones de carrera, hágalo. En mi caso, yo no lo quiero hacer, ¿cierto? Porque si uno tiene un sueño, debe esforzarse, no importa cuánto, pero cúmplalo. Así se demora, así todo el mundo está en su contra, así su familia, sus tías, sus papás, no, sus papás tal vez no, así sus tías y todos les digan que usted está demorado, que usted no hace nada, que usted no ha pasado a la universidad. Dígale, ¿qué le importa? ¿Qué le importa? Usted a mí no me paga nada, entonces cállese. ¿Listo? Con todo respeto, pero ustedes lo saben. ¿Listo, jóvenes? Con tal de que ustedes, sus papás los apoyen, o al menos una persona, así no sean sus papás, hágalo, así no sé, cualquier cosa, inténtelo, no pierde nada. Es mejor intentarlo y perder a no haberlo intentado y no saber qué iba a pasar, ¿cierto? Entonces, pues esto es lo que hablábamos de la desigualdad. En este caso, a lo que tiene acceso más fácilmente que otra persona, no necesariamente tiene que ser económicamente, lo que les hablé, la educación, todo. ¿Hay becas para carreras que el resultado del ICFES sea por debajo de 400? Sí, claro. Hay unas que te piden, creo que lo que es Andes y eso te piden mínimo como un 380, pero creo que para medicina o cosas así, hay unas que piden 380 y otras de 330. Obviamente depende si eres primera vez o así, ¿no? Por ejemplo, ya los que quieren medicina, sí es diferente. Si eres primera vez, hay universidades que sí les ofrecen a ustedes, digamos, becas, no del 100%. Bueno, hay otras que sí. Entonces también depende de cuánto uno saca. Y depende del estrato, muy bien. Entonces, ¿entendimos la desigualdad? ¿Listo? Bueno, perfecto. ¿Qué uni? Por ejemplo, hay una universidad en Bucaramanga que se llama UNAP. UNAP es prácticamente una universidad que es después de la UIS, que la UIS es la única pública que haya para estudiar medicina. La UNAP, cuando tú eres de primera vez, o sea, sí, y tú sacaste el mejor bachiller, allá te pueden dar hasta una beca del 100% para estudiar medicina. O por promedio también dan becas del 100%, o sea, dan demasiadas becas y es muy buena. ¿Listo? Entonces, aprovechen esas becas, pregunten, averigüen. Listo. Entonces, ok, tenemos aquí medio ambiente y desarrollo. Esto obviamente lo sabemos, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ver con el crecimiento económico y la sostenibilidad. ¿Ustedes han escuchado del desarrollo sostenible? Me imagino que ese concepto lo deben tener, claro, desarrollo sostenible. En Bogotá, sí, en Bogotá hay, pero te soy sincera, creo que no hay del 100%, Dana. No hay del 100%, pero sí hay. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta lo que daña el ambiente. El IFES también le va a hablar a usted mucho del desarrollo sostenible, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted no puede poner en juego esto por la plata, solamente plata, plata. ¿Por qué? Porque obviamente no, una cosa se acaba y la otra ya no vuelve, ¿cierto? Entonces, pues acá, por ejemplo, hay que tener una cosa en cuenta, ¿cierto? Que esto fue tenido en cuenta por la ONU, lo que tenía que ver con el desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sabemos que Colombia es uno de los países más biodiversos, ¿cierto? Por ejemplo, ha tenido conflictos ambientales como deforestación en el Amazonas. ¿Sí han escuchado eso? La minería ilegal, ¿sí? La explotación petrolera, los efectos del cambio climático. Eso no es porque sí, jóvenes. Aquí lo que pasa es que uno cree que no. La pérdida de los páramos que abastecen el agua. Usted sabe que el páramo es demasiado importante. O sea, en serio, yo no entiendo. Ay, no. Bueno, entonces, los páramos, cuiden todo porque en un futuro después ya no va a haber nada. Véanse el Lorax, ¿cierto? Si ustedes han visto el Lorax, saben qué pasa cuando detala todo, ¿cierto? Chao, chao. Entonces, otro día nos vemos el Lorax todos. Listo.
Entonces aquí, obviamente, no es elegir economía o ambiente, es saber, listo, economía, pero tenemos que preservarlo. ¿Listo? Ok, listo. A ver. Bueno, entonces, hasta ahí entendimos. Ya la pedí, bueno, no se preocupen, ya la pedí. Porque es que creo que están ocupados. Bueno, entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Medio ambiente? Ok, nos ha rendido porque ahorita pues tenemos lo que es la práctica. Listo. Profe, si estoy sacando 440 los simulacros me alcanza para la UIS. Ay, yo mejor no. Te soy sincera, el corte cerró en más de 478. Tengo amigos, solamente pasaron 32 personas y tengo amigos con 475 que quedaron de puesto 90. Entonces, y es gente que se va a presentar ahorita. Entonces, ahorita te soy muy sincera, un 440 no va, o sea, la verdad, lo veo muy difícil. O sea, lo veo difícil. ¿Listo? Entonces, intenta sacar lo más que puedas. O sea, explótate. Tienes una semana para sacarte más. Porque ahorita está muy difícil. Hasta yo también, yo quiero en la UIS. Entonces, por eso te lo digo. Listo. Entonces, hablamos de la diversidad y la discriminación, ¿cierto? Obviamente, todos nosotros somos diferentes, ¿cierto? Tanto físicamente, como de pensamiento, como de cultura, todo. Y también hay que tener una cosa en cuenta, que eso también depende del contexto social donde usted salió, ¿cierto? ¿Sí sabían que hasta las enfermedades dependen de donde uno salió y todo eso? ¿Sí sabían? O sea, hasta el contexto. Hay personas que pudieron haber contraído enfermedades en un lugar y probablemente si hubieran nacido en otro lugar no hubiera sido así. Una de esas, aunque no lo crean, es el cáncer. ¿Sí sabían que todos tenemos cáncer? Prácticamente. Y la única forma de evitar el cáncer es no naciendo. O sea, uno en cualquier momento le puede dar cáncer. Entonces, y si no me creen, pueden averiguarlo en el libro de Moore, uno de los libros más famosos de medicina. Listo. ¿Qué debes dominar, chicos? ¿Qué debes dominar aquí? ¿Cierto? Pues lo de la diversidad, ¿cierto? Porque eso también nos lo van a presentar, nos lo van a preguntar, por ejemplo, de las comunidades afrodescendientes, ¿cierto? Lo de los curules, porque ellos, por ejemplo, no han escuchado, para los que les interesan las cosas de las universidades, ¿no han escuchado eso de admisión especial? ¿Sí? Son unos cupos que se dan específicamente, les voy a contar. La admisión especial, por ejemplo, a medicina, digamos, acá en la UPTC, dan, digamos, 5 cupos. Bueno, entonces, tú puedes presentarte como, si eres denominado como indígena, como afrodescendiente, como víctima de conflicto armado, como algo de desplazamiento forzado o como discapacitado. ¿Listo? Esas personas no compiten con el mismo corte que uno tiene. O sea, no compite con el mismo corte de sacarse, por ejemplo, de que no, el corte cerró en 450, no. Allá se gana el puntaje, se gana el cupo, el que sacó el mejor puntaje de esa categoría. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella había sacado 448 en el ICFES el año pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ella no sacó 100 en ciencias ni en lectura crítica, que esas son las que más valen para medicina, por lo menos en la UIS. Y en la UPTC también vale muchísima lectura. Entonces, si usted no saca eso, se va a ir para al fondo, así saque más global que otra persona. Si esa persona sacó 100 en ciencias y en lectura, le va a ganar a usted. Y ella sabe en qué puesto quedó, el 140. Y se metió por una de las admisiones especiales y pasó, porque era el puntaje más alto de esos. ¿Listo? Entonces, bien hasta ahí. Bueno, entonces ya sabemos de la discriminación, la igualdad, ¿listo? Y respetar las diferencias. Bueno, bien hasta ahí. John, ¿vas a decir algo? Sí, le tenía una pregunta. O sea, yo he hablado con alguien, porque yo también tengo la carta acerca de ser desplazado, y cuando le pregunté para admitirme a una universidad, me dijo que yo no podía presentar el puntaje y la carta de la vez, sino que tenía que presentar solo una de las dos. Yo le quería preguntar si es así o hay otras maneras. Pues eso depende de la universidad, porque pues en la que te digo,
Obviamente es con el puntaje, pero pues presentas la condición. Lo que pasa es que son dos admisiones diferentes. O sea, ¿cómo te explico? Digamos, siempre admiten primero, o sea, salen las regulares, ¿sí? Digamos, no sé, hoy 17 salieron las regulares y unos 3 días después salen las especiales, ¿listo? Entonces, digamos, si hoy puedes presentarte regular y en 3 días te salen los resultados si tú pasaste en esa categoría. Y ya. Pero hay que presentarse de esa manera, obviamente. O sea, eso es aparte. Muchas gracias. Dale, dale, no te preocupes. Listo. Bien, entonces, ¿entendimos esto de diversidad y discriminación? De que hay que respetar independientemente. Eso no es difícil, o sea, realmente estos son conceptos muy fáciles que uno debe entender. Bueno, ahora tenemos que hablar obviamente de los problemas globales, ¿cierto? Listo, aquí pues obviamente los problemas que afectan a muchos países. Sí, ya sabemos que son muchos países. Lo que tiene que ver con el cambio climático, migración. Les recomiendo que estudien migración. Migración lo preguntan mucho, ¿sí? Crisis económicas también, me imagino que ustedes también estarán bien en modelos económicos, qué es el neoliberalismo, qué es el proteccionismo. ¿Sí saben todo eso? ¿O necesitan reforzar después? ¿Todo bien? No, bello, por ahí unas para abajo. Ay, Dios mío. Listo. Bien. Ok, entonces. Bien hasta ahí. Ok, neoliberalismo, todo eso. Si quieren, ahorita lo podemos reforzar. ¿Listo? Me acuerdan y les refuerzo eso. A ver, también desigualdad, ¿no? Obviamente los conflictos, los recursos, que se dañan las fuentes hídricas, todo eso, chicos. Bueno, listo. Ok, bien. Entonces, espérenme que quiero ver una cosita. Aquí. Listo. A ver, para la persona que me preguntó, segregación. Prácticamente, segregación es cuando a ti es una exclusión, ¿cierto? A un grupo. Una exclusión es a un grupo. En este caso, pues sí, es una exclusión a un grupo a un grupo en específico, bueno, y ya, listo. Entonces, ¿entendimos bien ahí? Porque hablamos también de economía, sociedad y ambiente. Estos problemas que suceden, jóvenes, también es así. Bueno, listo, también son soluciones en conjunto. Por ejemplo, han escuchado, digamos, no, sí, por ejemplo, en el caso de los modelos económicos, cuando nos hablan del proteccionismo, que tratan de subir aranceles para que obviamente se fortalezca más lo local, ¿sí? ¿Han escuchado sobre eso? Cuando hablamos de un proteccionismo, es para favorecer lo de ese país, lo de esa economía, ¿cierto? Cuando hablamos del neoliberalismo, es exportar más, importar más, ya, full. No que el Estado no intervenga mucho, o sea, prácticamente la mínima intervención del Estado. ¿Listo? La mínima intervención del Estado. Bueno, Isha. Muy bien, Isabela. Uy, se acordó. Bien, bien. Alguien que se acordó. Bien. Entonces, ¿entendimos? Problemas globales. Para ahorita pasar a la práctica. Bien. Que ya vamos a acabar. Y ya terminamos. Listo. Terminamos lo teórico. Bueno, vamos a meterle ahora sí a lo interesante, ¿cierto? Entonces, espérenme acá. Denme un momentico. Le voy a cambiar el nombre. Listo. Bueno, vamos a hacerlo. Algunas las vamos a hacer con encuesta, otras no. ¿Listo? Dice que, profe, esa imagen me pone triste. Ay, no, 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 no. Listo. Entonces, good para empezar la práctica. Ahora sí. Ahora sí se viene lo bueno. Listo. Ok. Profe, ¿qué becas puede acceder una persona extranjera? Creo que ahí sí tienes que contactarte con las universidades específicamente y mirar los requisitos. ¿Listo? Porque ahí sí te toca es como ver requisitos. ¿Listo? Ok. Bueno, vámonos a ver si entendimos. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué nos dice? Aquí va a aceptar participación. Ya les dije, levantan la mano. Yo voy a mirar quién participa, quién no participa. Bueno, ¿cuál de las siguientes dimensiones? Les voy a dar un tip. Siempre, por lo menos en sociales, lea primero la pregunta, ¿listo? Para que sepa qué es a qué debe atenerse.
Bueno, ¿cuál de las siguientes dimensiones privilegió al gobierno en su decisión de no presentar el proyecto de ley? Ok, de reforma. Entonces, aquí ya nos están diciendo, no presentamos algo. Bueno, ¿qué vamos a ver? Durante los últimos meses, el gobierno ha contemplado la idea de presentar un proyecto de ley con una, a ver, espérenme, con una nueva reforma tributaria, debido al enorme hueco fiscal que sufre el país. Ok, causado en parte por una enorme inversión, de energías renovables. Listo. Ante la cercanía de las elecciones regionales, algunos asesores señalaron la inconveniencia de presentar un proyecto de ley en este sentido, pues esta iniciativa aquí afectaría sin duda la imagen del partido. Ok, el gobierno siguió la recomendación de sus asesores y desistió. Listo. Entonces, yo creo que acá la cogimos, ¿cierto? Entonces, a ver, ambiental, vamos a hacerlo con chulitos. Esto sería ambiental. Tiene que ver algo que aquí nos dijeron en algún momento que íbamos a privilegiar lo ambiental. No, ¿cierto? Entonces, político, se centró en los intereses de su propio partido en los resultados de las próximas elecciones regionales, claro. Prácticamente acá lo dice, afectaría la imagen de este partido y ellos no pueden permitir eso, pierden votos. Económico, sabemos que tampoco, no nos hablan de algo económico y social tampoco. Bueno, porque pues obviamente no le importa el bienestar de la clase baja, ¿cierto? A él solamente le importa ganar las elecciones. Listo, ¿entendimos esto? ¿Bien? Ok, bien. Ok, bueno. En esta. ¿Cuál describe la naturaleza de estas luchas? Aquí. India se independizó del entonces Imperio Británico. Posteriormente, hacia comienzos de la década de 1960, países africanos como Argelia y Congo se independizaron de los imperios europeos establecidos en su territorio. Listo. ¿Quién quiere participar y decirme cuál es y por qué? No necesito que me diga solo la A, la B, no. ¿Por qué? Sara Cristina. Buenas noches para todos. Pues creo que esa pregunta me salió en el cuadernillo y pues yo la tomé de esta manera. Como nos están hablando de que Argelia y el Congo se independizaron del Imperio Europeo, creo que ellos estaban colonizados por los imperios europeos. Entonces, cuando dicen que se independizaron, describe la naturaleza del anticolonialismo. Pues yo lo tomé de esta manera. También tomé mucho las décadas eh, y el Imperio Británico. Ok, listo. José David. Bueno, profe, en primer lugar, pues descartamos la primera opción, que es anticomunismo, pues porque el comunismo hace referencia a un acontecimiento que, bueno, creo que era a un modelo cuando estábamos en la Guerra Fría. Lo mismo el anticapitalismo, que se hace referencia como a rechazarlo, ese también era un modelo que observamos en la Guerra Fría, que incluso ese fue el que se enfrentó con el comunismo y capitalismo, entonces pues se descarta. Y pues tenemos antinacionalismo, pero pues más acertada está la opción B, pero pues no sé por qué, no sé explicar por qué la C no sería. Ok, alguien que me diga por qué no la sé, Sharit. Sharit Nicole. Profe, ¿esto qué? No están hablando de nacionalismo, sino que están hablando de territorio. Ok, muy bien, listo. A ver, Paula. Paula, creo que bajó la mano. ¿Cómo que la sé? Ay, Virgen del Carmen. No, 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 no. Antinacionalismo no puede ser. Antinacionalismo no puede ser porque lo que dijo la compañera. No, no, no. A ver, John. Otro argumento para descartar antinacionalismo, John Esteban. Porque cuando recibimos la palabra nacionalismo significaría que ellos estuvieran arraigados a las costumbres europeas, que ya las abrazaran y lo hubieran aceptado. Pero ese no es el caso. El antinacionalismo sería que un grupo rechazara esas ideas. Por ejemplo, lo que se dice que en Estados Unidos, cierto, ¿cómo se llama?
¿cierto? Esto está en contra de la cultura que ellos instauran. Ellos serían antinacionalismo, en cambio aquí no cuadra, porque ellos en primer lugar no tenían esa identidad forjada, no, nunca la aceptaron. Muy bien, listo. Ok, Angie y David, Santiago y ya. Bueno, pues se trata antinacionalismo principalmente porque nacionalismo se basa en una ideología que centra una identidad. Entonces ahí no se está hablando de identidad, sino cómo ellos se independizaron de los colonos, pues de los que los gobernaron por un tiempo. Muy bien, perfecto. Muy bien, por último, David y ya. Bueno, espero que estén muy bien. Y para mí, pues la opción B, aunque si a mí me dieran a escoger la opción de antiimperialismo, pues me gustaría, pues porque es más precisa, porque ese anticolonialismo, a pesar de que se suele tomar como sinónimo de imperialismo, no son conceptos tan iguales, ¿no? Por la intensidad que manejan cada uno de los dos. Dijiste que escoger la que diga antiimperialismo. Dime. Dijiste que escoger la que dijera antiimperialismo. No, mira, lo que yo estaba diciendo es que por mí yo elijo la B, pero si tú me dieras elegir a reformular otra respuesta, yo colocaría antiimperialismo, porque anticolonialismo tiende a ser como un concepto similar, ¿sí?, al imperialismo. Creo que el anticolonialismo tiende a enfocarse más a la colonia, ¿cierto? Se te está cortando, si quieres escríbelo en el chat. Chicos, lo que pasa es que acá no podemos obviamente ponernos a inferir, ¿cierto? Solamente yo entiendo tu punto, pero pues obviamente nos toca es con lo que está ahí, ¿cierto? O sea, nos toca defendernos es con lo que está ahí. Bueno, entonces, entendemos al fin que no es antinacionalismo, ¿cierto? Y bueno, último, Paula, que ya ahorita le había dado la palabra y ahí sí ya no más. Profe, gracias, abuelita. Perdón. No es antinacionalismo porque el nacionalismo es una ideología de que hay una nación superior, que eso fue lo que pasó pues en Alemania nazi. Entonces el nacionalismo es ese sentimiento de que todo sea por lo nacional, ¿sí? La colonia, pues yo digo que es la colonia, que es la B, porque en esa época tener colonias en otros países era muy, o sea, era como el boom. Y no solo con el Reino Británico, el Imperio Británico, sino también lo hacía Estados Unidos, Francia, etcétera. Entonces, por eso yo digo que es el colonialismo y que por eso, pues no sería como lo que dijo mi compañerito, sino por lo de las colonias, porque en ese tiempo, pues la colonia estaba muy arraigada en eso. Y ya. Listo. Ok, bien, perfecto. Por la persona que mandó el link, eso no se debía mandar. Por algo se avisa, ¿listo? Por algo en administración avisan porque después saturan la página y por eso después no pueden ir a ver sus resultados. Jóvenes, listo. Entonces sabemos que antinacionalismo no es. Y ya nos quedamos con colonialismo. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Entendieron ahora sí esto? Bien, ¿quién quiere leer esto? ¿Quién quiere leer esta pregunta? Ok, José David, dale. A la luz de la Constitución Política de Colombia, este proyecto es, bueno, pues nos están preguntando pues acerca de la evaluación de un proyecto a partir de la Constitución Política. Entonces, pues vamos a leer y dice un católica, apostólica y romana sea la única y oficial en nuestro país. Dentro de sus argumentos plantean que Colombia, desde su fundación hasta el día de hoy, ha sido eminentemente católica y lo soportan con estudios de encuestas ciudadanas. Exponen además que la proliferación de nuevos cultos religiosos atenta
contra la cultura, la tradición y la conveniencia de los ciudadanos colombianos. Sin embargo, estos congresistas omiten en sus argumentos que el argumento 19 de la Constitución Política de Colombia garantiza la libertad de cultos, puesto que toda persona tiene el derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sería constitucional o inconstitucional si están diciendo que van a dejar solo una religión como única y oficial? Una sola. Esto es inconstitucional. Inconstitucional. Claro, ¿por qué es inconstitucional? Porque es que prácticamente eso es un país laico, eso no se puede hacer. Aparte, un proyecto de ley, jóvenes, no puede ir en contra de lo establecido. ¿Usted cree que una ley que quieran poner en la Constitución vaya a ir en contra de otra? Que una diga que todos pueden profesar lo que quieran y que otra diga que no. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, pues acá inmediatamente nos vamos a ir a la opción correcta, pues sabemos que esa es la C, y es prácticamente lo que les dije, no puede ir en contra, ¿cierto? Si ya nos dicen que aquí prácticamente son libres a la ley, ante la ley, ¿cierto? Sabemos que constitucional de una vez se descartaba, y la A dice que porque el Congreso no tiene dentro de sus funciones modificar las leyes. ¿Usted cree que no las tiene? De acuerdo a lo que usted vio con Carlos. Yo le pregunto, ¿el Congreso no podría hacer modificaciones? Claro que sí, porque ellos son los que debaten esto, ellos son los que se encargan de sancionar, de hacer esto. Bueno, entonces, pues independientemente, ya sabemos que la opción correcta es la C. Entonces, hasta ahí, ¿bien? ¿Bien entendimos? Listo. Perfecto. Ok, bueno. Ok, ¿quién quiere leer esto? Listo, vamos a poner Abril. ¿Por qué se puede afirmar que la asociación barrial actúa en derecho? En un barrio de una ciudad principal se han elevado múltiples quejas por la construcción de un lugar de reunión para personas que profesan una religión cuyas prácticas se vinculan con la exaltación de la magia y de ritos de religiones antiguas. La inconformidad ha propiciado la aparición de distintos panfletos en los que se acusa a los integrantes de la Iglesia de ser promotores de violencia contra otras religiones y hacia poblaciones vulnerables. Para detener esta situación que encuentran infundada, los miembros de la asociación barrial buscan generar espacios de conciliación y de diálogo para evitar los comentarios que afectan la unidad de la comunidad y que les impiden a los habitantes del sector conocer nuevas culturas y diversificar su pensamiento. Muy bien, gracias. Entonces, jóvenes, aquí nos están diciendo que prácticamente hay otras personas que profesan otra religión, ¿sí? Y están diciendo que hay una población que los está vulnerando, ¿cierto? Entonces, pues la idea es conciliar. Entonces, estaríamos actuando en derecho de qué, vamos a hacerlo en chulitos. Sería derecho a la libre asociación. Les pregunto, ¿sería derecho a la libre asociación? ¿Esto está hablando de algo de libre asociación? No. Porque reconoce el derecho a la libertad de culto estipulado en la Constitución. No. ¿Cómo que no? Sí. No, sí lo hace. ¿Cómo ¿Me que no? recuerda que era la libre asociación? ¿Señor? ¿Me recuerda que era la libre asociación? Libre asociación es prácticamente cuando hablamos, por ejemplo, de un sindicato, ¿listo? Cuando hablamos, digamos, de que tú te estás asociando para protestar o para quejarte de algo y que a ti te digan, no, es que ustedes no pueden hablar y eso es una libre asociación, bueno, un sindicato, o sea, una reunión de trabajadores, por ejemplo, dale. A ver, jóvenes, yo les pregunto, ¿cómo así que no es libertad de culto para la persona que me dijo que no? Si estamos hablando de religiones, exaltación de la magia, ritos de religiones antiguas, ¿a usted le parece que esto no es libertad de culto? ¿Esto no son religiones? ¿No? ¿Ustedes no hablaron de derechos con Carlos? Ok, aquí estamos hablando de culturas y diversificar pensamiento. Ok, reconoce el derecho a la libre participación.
¿Estamos hablando de participación o estamos hablando de que les estaban vulnerando en este caso que promovieran otra religión que no fuera la católica o la cristiana? ¿Cierto? Esto no tiene que ver con su libre participación. Esto es prácticamente su religión. ¿Qué hablamos aquí? ¿Qué hablamos aquí? Es prácticamente esto, ¿cierto? Es prácticamente esto. ¿Reconoce el derecho a la igualdad y a la libertad? ¿En algún momento estamos hablando de que no haya libertad, jóvenes? Les pregunto, ¿en algún momento nos mencionan esto? ¿Sí o no? Porque nadie me está diciendo nada. No, en realidad nos habla, la pregunta muy específicamente dice que la asociación barrial en qué está actuando. Y si nos vamos al último fragmento del texto, dice que ellos están buscando conciliación y pues que las nuevas culturas puedan expresarse y diversificar así el pensamiento. Entonces yo siento que más bien se equivocaron como al leer la pregunta, porque no vieron que lo que se está preguntando es sobre la asociación barrial. ¿Qué está haciendo ella para fomentar en la comunidad? Muy bien, muy bien. Claro, jóvenes, aquí nos están hablando específicamente de eso. A ver, Karen Niño, ¿qué vas a decir? Que tú no has participado. ¿Vas a hablar? Karen. No, listo. Entonces, ¿hasta ahí quedamos bien? ¿Entendemos que es libertad de culto, jóvenes? Para la persona que tal vez se confundió, chicos, obviamente sí es libertad de culto porque estamos hablando de religiones. Una religión no es solamente lo católico o lo cristiano. Eso también es la magia, es el tarot, todo lo que usted considere de su religión. Por más de que usted no lo profese, no significa que eso no sea una religión. ¿Listo? Esos son los derechos que yo les estaba hablando. Por eso es que los veo joches ahí. ¿Listo? Y estamos hablando prácticamente de esos derechos. Listo, a ver, con relación a la decisión del alcalde, se puede afirmar que, ok, decisión del alcalde. Ajá, a ver, alguien que quiera leer. Bueno, a Karen le voy a dejar la mano porque ella no participa ahorita. Espérame. Porque creo que se te quedó la mano levantada. Valeria Alejandra, adelante. Con relación a la decisión del alcalde municipal, se puede afirmar que un grupo de ciudadanos de un municipio solicitó permiso a la alcaldía para realizar un desfile público con los candidatos al reinado nacional gay. El alcalde municipal decidió negarlo, argumentando que las preferencias sexuales hacen parte de la intimidad de las personas y no se deben manifestar públicamente. También señaló que se podrían ver afectados los derechos de los niños a pesar de su negativa al desfile en la vía pública. El alcalde dio el visto bueno para que el evento se llevara a cabo en un recinto cerrado. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ideas principales aquí, no? Dice que esto hace parte de la intimidad, ¿cierto? Que no lo manifieste públicamente y listo. Entonces, acá ya, yo les pregunto, ¿garantiza o vulnera? Lo vulnera, profe. Vulnera. Esto no puede ser, garantiza, muy bien. Entonces acá de una vez vamos a descartar 2 porque no tiene sentido. Aquí ya usted queda con una probabilidad del 50-50 para sacarse el 100. Listo, entonces, vulnera el derecho a la igualdad. Pues con la decisión se discrimina a los participantes en el desfile al negarles el permiso solo por su orientación sexual. ¿Qué les parece esa opción? Ok, a ver, Michael. Pues pues yo siento que no, porque no se le está diciendo que no lo hagan, simplemente que pues lo hagan en un lugar cerrado. De igual manera lo vulnera, pero no le están cerrando todas las opciones. Sería discriminatorio igual. A ver, yo te pregunto a ti, por ejemplo, si tú quisieras hacer algo público y yo a ti te digo, no, hágalo privado para que la demás gente no vea su orientación sexual, ¿a usted le parece que no está vulnerando su derecho? Uno tiene el derecho a poder expresarse, a poder hacer los desfiles, ¿cierto? Vulnera el derecho a la libre expresión. Muy bien,
Muy bien, esto es el derecho a la libre expresión. La D, para los que dijeron que la D vulnera el derecho a circular libremente, pues está limitando el derecho que tienen a movilizarse en espacios públicos como vías y calles. ¿Específicamente es por la circulación o es porque son de otra orientación sexual? Porque son homosexuales. Porque son homosexuales. Ahí lo dice, que porque son homosexuales, entonces que pues lo tengan pues escondido prácticamente y eso no se puede hacer. Usted, independientemente de la orientación que tenga, nadie tiene por qué decirle que se esconda o que lo haga en otro lado, ¿cierto? Y eso es una vulneración, chicos, eso es una vulneración a tus derechos, porque prácticamente si no hubiera sido porque es gay, probablemente se lo hubieran dejado. Yo les pregunto, si el reinado hubiera sido de unas personas heterosexuales, ¿le hubiera dicho que no? No le hubiera dicho que no. Lo hace es porque son homosexuales. ¿Listo? Bien. Ok, listo. A ver, ¿quién quiere? Muy bien, dice igualdad, perfecto. ¿Quién quiere leer esta? No sé, dejemos a alguien que no haya participado. Bueno, Dayani, que no ha participado. Ok, bueno, dice, ¿a cuál de los siguientes deberes establecidos en la Constitución Política de Colombia se refieren estos ciudadanos? Ante las inundaciones y deslizamientos producidos durante la temporada invernal, los cuales han afectado a una población del país, varios ciudadanos de poblaciones aledañas voluntariamente organizaron campañas de recolección de víveres y enseres para llevar a los damnificados por esos fenómenos naturales. Estos ciudadanos argumentan que realizan esas acciones porque están cumpliendo con un deber constitucional. Listo. Entonces, ok, bueno, entonces, que participe alguien, no sé. Aquí les voy a decir una cosa, eso es con descarte. Con descarte, listo. Entonces, si nos están hablando específicamente de damnificados, de que hay que realizar acciones, por ejemplo, lo que pasó con Venezuela, sí saben lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, que ustedes ven noticias y todo eso, muy bien. Entonces, no sé, a ver, Sara Sofía. Bueno, buenas noches. Primero que nada, no la es porque dice que toca apoyar a las autoridades democráticas, de lo que estamos hablando en este caso. Defender, la C tampoco es porque nos habla de defender y difundir los derechos humanos, lo cual tampoco se nos habla. Y la A también la descarto porque nos habla sobre proteger los recursos culturales y naturales del país, que aunque nos habla un poquito de eso, lo que más se nos dice es que las personas están obrando para ayudar a los demás, a la gente que fue dañada debido a estos riesgos naturales. Muy bien, es obrar de acuerdo al principio de la solidaridad social, claro, porque es que uno debe ayudar a las demás personas, a los damnificados, ¿cierto? Entonces, ¿entendimos eso? ¿Bien? Bien. ¿Quién quiere leer esto? Vamos a ver, me bajan la mano porque la idea es que por cada pregunta se van levantando y se van bajando las manos. Entonces, ¿me bajan toda la mano? Me bajan la mano, dije. Aún no está Kevin, aún no está, ya lo pedí, pero pues no me contestan. Les voy a bajar las manos porque no me hacen caso. Listo, ahora sí. Ve, otra vez. Entonces no. ¿Me bajan la mano, por favor? Listo. Ve, ustedes no escuchan. Listo. Entonces, ok. A ver, bueno, alguien que quiera leer ahora sí, pero alguien diferente. Dios mío, señor. Bueno, vamos a poner a alguien diferente. Mari, bueno, sí es la primera. Mari, adelante. No, listo. Entonces, Carol. No, Carol, no, qué pena. Liz segura.
Ok. ¿Me escuchan? Esto, habla otra vez, por favor. Se me escucha bien, es que tengo ciertos problemas en Ya, estos ahora sí. momentos. Ahora sí, ahora sí. Listo, perdón. ¿Qué derecho colectivo y del ambiente puede verse vulnerado con esta decisión del gobierno local? El gobierno local de una ciudad de Colombia ha decidido reemplazar todas las luminarias de su sistema de alumbrado público por bombillos LED que, además de producir un importante ahorro, producir un importante ahorro de energía y de reducir las emisiones de CO2, ayudan a la seguridad, pues esta luz favorece el reconocimiento facial de las cámaras de vigilancia públicas y privadas, lo que contribuye a reducir la tasa de criminalidad. Sin embargo, grupos ecologistas han señalado que la luz artificial nocturna perturba el comportamiento y la orientación de los animales silvestres que habitan la ciudad, lo que puede ser un factor importante en la pérdida de biodiversidad. Ay, Dios mío, yo tenía el micrófono apagado. Ya, esto, bueno, entonces, ¿qué derecho colectivo y de ambiente se ve vulnerado, no? Entonces, yo les pregunto, la calidad del servicio de alumbrado público, debido a que no se está teniendo en cuenta las opiniones de los usuarios. ¿Sería eso que no se está teniendo en cuenta? ¿Esa es la problemática? Acuérdense de ponerle cuidado cuando usted le hablan de un sin embargo, eso le cambia la historia. Aquí nos dicen que era algo bueno, pero ¿qué pasó con los animales? No. El disfrute de un ambiente sano, ya que omitir la protección de la fauna afecta la preservación de los ecosistemas de las generaciones presentes. ¿Qué opinan de esa? Claro, están diciendo que hay pérdida de biodiversidad. La garantía de un desarrollo sostenible de los recursos naturales, porque la producción de energía proviene del aprovechamiento de energía hidráulica. Nos hablan de algo como tal en este sentido que tenga que ver con el aprovechamiento. No se enfoca en esto, ¿verdad? Y destinación del espacio público, menos. Eso sí, de una vez lo vamos a descartar porque no tiene sentido ahí. Entonces ya sabemos que ambiente sano, aparte se lo dieron. Ambiente, ¿ya? Y colectivo, porque el colectivo tiene que ver con los animales, con la ciudad, con el grupo de personas, no solamente usted, somos muchos. Entonces, ¿entendimos hasta ahí bien? ¿Listo? Muy bien, listo. Ay, no. Esa pregunta. Bueno, listo. Ok, bájenme la mano. Todos. Todos. Ya les bajo la mano porque no me hacen caso. Listo. Entonces, ¿quién quiere leer esta que no haya leído? Que no haya leído, Sofía. Rivera. Yo, profe, yo. No, pero no vi tu. No, Bella la marcó primero. Listo, Sofía, dale. Hola, buenas noches. El jefe de urgencias de una clínica se ha negado a practicarle la eutanasia a un hombre con una enfermedad terminal que lleva varios días en estado de inconsciencia. Al respecto, el padre del paciente manifestó su intención de demandar a la clínica, alegando que tenía una carta de su hijo en la que dejaba clara su voluntad anticipada de terminar con su vida si llegara a encontrarse en estas circunstancias. Como respuesta, la vocera de la clínica manifestó que sí se realizaría el procedimiento, pero el jefe de urgencias continuó negándose, pues alegaba que el paciente le había dicho que se retractaba de su decisión momentos antes de quedar inconsciente. Ante esto, la clínica tomó la decisión de despedir al jefe de urgencias. En esta situación, ¿qué derecho fundamental se está vulnerando? Gracias. Listo. Entonces, ¿qué derecho se está? ¿Qué derecho se está? Uy. Aquí solo veo, me preocupan, ¿saben? Yo. Me preocupan, jóvenes. Listo. En esta les voy a poner encuesta. Voy a poner encuesta porque los veo graves, ¿oyeron? 8. Voy a ponerles 1 minuto
porque los veo graves. Listo. Ahí les acabo de lanzar la encuesta. Vengan, les pongo el temporizador. Un minuto. Y apenas suene, empezamos. Listo. En esta, obviamente, les puse solo dos opciones porque supongo que no van a poner las otras dos. Entonces, listo. Alguien que me defienda la A y alguien que me defienda la B. Primero que Yo la ve. no me leo. Les dije que opinaran. Si no me levantan la mano, no lo hacen. Eso es respeto, jóvenes. Escriban aquí en el chat la persona que quiera defender la A y le doy la palabra. Y la persona que quiera defender la B y le doy la palabra. Por favor, las otras personas no me hagan spam. Listo. Ok, yo la A y yo la B. Listo. Ok, primero Lou y después Carol. Los debes bajar la mano. Bueno, defiendo la posición de la B. Primer argumento, nos están hablando de que el paciente, que es el hijo, escribió estando consciente de la agonía que estaba sufriendo, del mal que estaba sufriendo, y sabía conscientemente que la opción más humanitaria para él mismo sería la eutanasia. El jefe de urgencias denegó este derecho, siendo así que por así decirlo, vulneró la libertad de conciencia de esa persona en sus momentos lúcidos para poder salir de esa agonía. Por eso es que yo pienso que es la B. Ahora, Carol. Carol. ¿No está? Listo, entonces otra persona que me defienda la A, no la B, la A. A ver, vamos a la de Johnny. Bueno, mi posición es la respuesta A porque dice el derecho a la libertad de conciencia del jefe de urgencias. Y me parece que es lo correcto porque pues él está vulnerando su derecho a pensar que pues si según él le dijeron que esa persona no tenía ganas de eso, pues deberían haber elegido a otro doctor. Ese era el trabajo de la clínica. Pues entonces, al ver que hay algo por escrito, lo que se debería haber hecho es cambiar de doctor, por lo que se está vulnerando la libertad de conciencia del propio jefe de urgencias. Ok, listo. Muy bien. No, Carol, ya pues no, así no participaste. Participó otra persona porque te llamé y no, no estabas. Sí, perdón, profe, es que, ay, perdón. No, pero tranquila, da tu argumento, tranquila, no pasa nada, dale. Bueno, sí, perdón, es que se me había trabado, pero bueno. Prácticamente lo que pasa es que... Carol, estás 2 veces en el computador, entonces se escucha eco. Toca que te metiste 2 veces en el, no sé si en el computador o en el ¿Ya se celular. escucha bien? Y ahora sí. Bueno, sí, perdón. Bueno, lo que pasa es que el compañero decía que ahí lo que se estaba era vulnerando el derecho a la libertad de conciencia de la persona con la enfermedad terminal, pero como tal no se le está vulnerando el derecho a la persona con la enfermedad terminal porque a él le están diciendo, listo, o sea, sí se le va a colocar la eutanasia porque pues si dejó por escrito, nosotros vamos a garantizar que se le coloque. ¿Cuál es el problema y dónde se encuentra, digamos, la vulneración? En que nos están diciendo que como el doctor
dijo o sí afirmó que el paciente le había dicho que no quería que le colocaran la eutanasia, que no, o sea, no quería, entonces no lo va a hacer. Y el problema es que al él decir que no se la va a colocar, a él lo despiden. Y la cosa es que el médico tiene todo el derecho de decir, no, yo no le voy a colocar la eutanasia, porque precisamente en eso se basa el derecho a la libertad de conciencia, que es el derecho que tienen todas las personas a decir qué posturas van a defender, qué cosas van a hacer y todo este tipo de cosas. Entonces, como tal, la vulneración se encuentra en que al médico lo despidieron y al médico no lo debían de despedir. Para que se cumpliera lo que había pedido el señor, si realmente había pedido la eutanasia, lo que debían de hacer era quizás asignar otro médico para que ese médico le colocara la eutanasia, pero no debían despedir al médico que estaba a cargo, porque pues él tiene todo el derecho a decir qué va a hacer y qué no va a hacer. Bien, listo. Una última persona que defienda la B y damos la respuesta. Otra persona que defienda la B, que levante la mano. ¿No? Listo. Muy bien, la opción correcta es la A, jóvenes. La A, claro. Lo que dijo la compañera es que tiene que haber libertad de conciencia del jefe. En ningún momento están violando la libertad de conciencia de la persona con la enfermedad. Al contrario, se está siguiendo lo que estaba en la carta. En ningún momento están diciendo que no. En cambio, el jefe, pues sí, aparte, les voy a decir una cosa. Uno siempre tiene que tener en cuenta lo que aparece después. ¿Listo? De aquí ya nos dice, listo. Después de esto, lo despidieron. ¿Sí ven? Lo despidieron. Esto es... Claro, se le vulneró el derecho a la libertad de conciencia, haber opinado y haber dicho, no, es que sí es así, y ya, ¿listo? Entonces, opción correcta, la A. En esta no, ahí está la A, simplemente bien, ¿listo? Entonces, ¿entendieron? Ahora sí, podemos pasar a la siguiente. Ok. Bueno. Ok, vamos a ver esta. ¿Quién quiere leer? A ver, esto... Dejemos a alguien diferente, a Jimena Abril. Buenas tardes. Según el historiador Karl Langebaek, en su libro Conquistadores e Indios 2023, cuando los conquistadores españoles llegaron al territorio de lo que hoy es Colombia, los asentamientos indígenas con mayor número de población se encontraban en las zonas de montaña en las tres cordilleras que atraviesan el país. ¿A qué características del espacio geográfico se puede deber este fenómeno? Bien, gracias, listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Si nos están diciendo que características de espacio geográfico, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería aquí, chicos? Bueno, vamos a hacerlo por chulito rápidamente. Listo, a que los seres humanos por naturaleza prefieren los climas fríos y huyen de las regiones donde hace mucho calor. ¿Eso es cierto? No. A que en las regiones más altas no hay tantas enfermedades tropicales y se pueden sembrar a lo largo del año diversos tipos de alimentos. Cierto. A que las comunidades que viven en tierras bajas y calientes tienen una mayor tendencia a la violencia y disminuir su población por continuas guerras. Estos prejuicios. Estigmatización. A que las comunidades indígenas encontraron más oro en las montañas y estaban interesadas en enriquecerse con ese metal, menos. Entonces, obviamente, chicos, la opción correcta es la B. Claro, no hay tantas enfermedades y se pueden sembrar a lo largo del año diversos tipos de alimentos. Claro, ¿por qué? Porque efectivamente ahí nos hablan de eso. Los asentamientos, porque esa parte, acuérdense que ellos tratan de mantenerse alejados de las demás comunidades, ¿cierto? Listo. Vamos a hacer esta. Esto es de saber, ok. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta los tres sucesos en orden cronológico? Alguien que la responda de una vez. A ver, Stephanie. ¿Vas a hablar Stephanie o leí la palabra a otro? No. Listo. Bueno, entonces, a ver, María Alejandra. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta los tres sucesos en orden cronológico? A, el 11 de septiembre de 1915, B, el 11 de septiembre de 1916, C, el 11 de septiembre de 1917. Bien,
A continuación se presenta una lista de sucesos relacionados con la violencia política en Colombia durante el siglo XX. Primero, la expedición del Estatuto de Seguridad durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala. Segundo, el pacto de Benidorm entre líderes liberales y conservadores, acuerdo político que dio inicio al Frente Nacional. Tercero, el Bogotazo, producto del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que generó un levantamiento popular y extendió por todo el país la violencia política de carácter bipartidista. Chicos, yo les dije que la persona que me respondiera la pregunta. Sebas, dale. Yo, profe, la respuesta es la C. ¿Por qué? Porque según la historia, bueno, en orden cronológico, primero sucede el Bogotazo, luego el pacto de Benidorm y luego la expedición del Estatuto de Seguridad. Muy bien, muy bien. Son prácticamente consecuencias a uno de estos, ¿no? Empezamos por el tercero, que tiene que ser el Bogotazo. ¿Cuál es la única que tiene tres? Bueno, acá tenemos 3, 2, 1 y 3, 1, 2. ¿Cuál es la cosa? Que la expedición del estatuto aquí fue después de lo del pacto de Benidorm. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿bien ahí? ¿Quedamos bien? ¿Entendimos? Prácticamente ya nos queda una pregunta. Entonces, como nos queda una pregunta, ahorita vamos a resolver dudas de lo que tiene que ver con lo que hablamos ahorita, que me dijeron que les colaborara, ya no me acuerdo qué fue. Creo que era lo de modelos, lo de neoliberalismo y todo eso. Bueno, listo. Entonces, opción correcta, la C. Última pregunta. A ver. Listo. Vamos a ver. Y acuérdense que hay personas que se les olvidó. La pregunta se lee primero. Listo. A ver. Vamos a ver. Sebas, Almanza. Para leer la pregunta o responderla. Leerla. Ok. Dice, ante algunos despidos injustificados en un banco, un funcionario decide convocar a sus compañeros con el fin de conformar una asociación de trabajadores, sindicato, para defender sus derechos laborales, exigir mejoras en las condiciones de trabajo y reclamar salarios dignos para todos. Frente a este caso, el gerente del banco afirma que la iniciativa es contraria a los principios de lealtad y solidaridad de la entidad, además de afectar la imagen del banco ante los clientes, por lo que prohíbe la creación de la asociación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la situación anterior? Bien, gracias. Acuérdense lo que hablamos de la asociación, ¿no? Libertad, todo eso sí lo hablamos. Entonces, yo les pregunto, ¿la del funcionario sería errada o sería la del gerente? En este caso, vamos a mirar las opciones. Entonces, vamos a ver una persona que me descarte una sola opción de respuesta. Vamos a ver, Liz, ¿segura? Descártame una opción. La opción correcta para mí es la C. Dije que no. Ay, Dios mío, pero es que ustedes no escuchan, definitivamente. Descartamos la A. Ay, no, muchachos, en serio que con ustedes no se puede, voy a hacerlo yo porque les digo una cosa y ustedes, en serio, si así van a hacer en el ICFES, me dejan pensando muchas cosas. Bueno, entonces, listo. No, definitivamente. Definitivamente. Bueno, eso uno tiene que hacer las cosas solo porque eso... No, muchachos, ¿qué es esa comprensión auditiva? Ronnie, a ver, primero, descártame una. ¿Y por qué? Solamente una, no me digas la opción correcta. Gracias. Específico. Gracias. Adelante. Ronnie Córdoba, ¿vas a hablar? Tienes la mano levantada. Entonces, descártame una. Listo. Entonces, otra persona, Isabela Amaya.
Profe, pues yo descartaría primero la D, ya que pues como hablamos de derechos y pues digamos, tú ya nos dijiste que pues, el funcionario está en contra de los derechos, ahí se menciona de que es viable, entonces ya con esa palabra se descarta la D. Muy bien, sí, descartamos la Dido. Ujú. Ok, listo. Otra persona, a ver, ¿qué sea sería Chanel? No, listo. Sara Sofía. Tampoco, no. Pues Ah, ok, ok. Dale. yo estaría la A, pues, ya que pues para crear los sindicatos los trabajadores no necesitan pedirle permiso a pues a la empresa o al jefe. Ok, muy bien, sí, se descarta la A. Bien. Y ya en esta, ¿es acertada o es errada? Chicos, aquí sabemos que obviamente se descarta que sea acertada, ¿cierto? Porque es que ellos pueden crear sindicatos independientemente. Bueno, entonces pues sabemos que aquí la opción correcta es la C. Listo. Es errada. La libertad de asociación es un derecho fundamental de los trabajadores y pueden conformar sindicatos sin necesidad de pedir autorización del jefe. ¿Listo? Entonces, bien hasta ahí. Para las personas que tengan dudas, preguntas, inquietudes, ahí sí levantan la mano. Si no tienen preguntas, pues bájenla. Nos voy a bajar la mano y si tienen dudas o preguntas, ahí sí me las levantan otra vez. ¿Tienen dudas? ¿Alguien? Ok, no, les voy a activar el chat para que me pregunten lo que necesitan, lo que quieren saber sobre modelos, específicamente para hablarlo y que les vaya bien en eso. Bueno, a ver. Paula, dime. Profe, digamos, mi inquietud es de que, yo sé harto de pronto de historia, pero entonces a mí se me dificulta mucho aprenderme las fechas. Entonces, y eso, esa es una, ¿cómo podría aprenderme las fechas? Y la otra es que para el IFEX se necesita cierto conocimiento sociopolítico, por así decirlo, de tal año a tal año. Entonces, ¿desde qué año estudiaríamos eso para tener como todo el conocimiento? Ok, bien. Pues a ver, las fechas, digamos que la fecha no es que sea, no tienes que aprenderte las fechas al derecho y al revés, pero sí tienes que saber que no, digamos, más o menos cuál fue antes de cuál o así, ¿sí me hago entender? No tienes que saber, y eso fue en 1948, no, sino decir, bueno, yo sé que el Bogotazo, obviamente o sea, el Bogotazo tiene que ser antes de tal cosa, o tiene que venir después de tal cosa, ¿me hago entender? Entonces, cuando hablamos de neoliberalismo, listo, no, creo que no se puede, creo que no se puede. Neoliberalismo, chicos, cuando hablamos de neoliberalismo, les voy a poner la clave, ¿listo? Se los voy a poner acá que hay espacio. Y les va a salir en una pregunta de ICFES. Esto es importar más y exportar más, ¿listo? ¿Qué significa eso? No hay intervención del Estado, ¿listo? No hay intervención del Estado. Muy bien, Isabela, hay libre mercado, ¿cierto? Todo eso. Y asistencia no va a haber. Me dijeron que no va a haber hoy. ¿Listo? Manual no, pero sí se queda guardada en la reunión y se queda cuánto tiempo se quedaron en la reunión. Listo. Entonces, importar más, exportar más, no hay intervención del Estado, se reduce prácticamente para que haya libre mercado. ¿Listo? En cambio, cuando hablamos de proteccionismo, ¿qué es el proteccionismo? Alguien que me diga qué es el proteccionismo. Angie. Bueno, el proteccionismo se trata de cómo proteger los recursos nacionales y la mercancía en sí nacional y poner como algunos límites en lo que se importa. Ok, muy bien, exactamente. El Estado protege su propia economía. Listo. Ok, bien. Listo. A ver, otra pregunta. Sí, por medio de aranceles, espectacular. Sí, de hecho yo se los había dicho. Es por medio de aranceles. ¿Listo?
por medio de aranceles, porque prácticamente suben los impuestos a los otros para que no entren esos y tengan que sí o sí subirle el precio, ¿listo? Bueno, para la persona que dijo que el liberalismo, pues es que el liberalismo ya como tal es una doctrina, ¿sí? Esto es libertad, igualdad, individual, si me hago entender, la limitación del poder del Estado prácticamente. Eso lo hablamos en la clase de historia, cuando hablábamos del liberalismo y el socialismo, ¿listo? Ok, bien. Listo. ¿Qué es el conservadurismo? Listo. El conservadurismo prácticamente es preservar lo tradicional. Como la palabra lo dice, conservar el orden, conservar las tradiciones, conservar las cosas. Prácticamente una de las ideologías que tiene la extrema derecha, ¿sí? Cuando hablamos de izquierda y de derecha en la clase del sábado de la semana pasada, hablábamos de eso. La derecha prácticamente se enfoca en mantener prácticamente las tradiciones, en no cambiar las cosas. En cambio, la izquierda es, sí, cambiar las cosas, ¿no? O sea, no hay necesidad de mantener siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, ¿bien hasta ahí, chicos? Listo. Y hay una clase de participación, muy bien, Javier, chicos, ya hay una clase de mecanismos y todo eso. De hecho, creo que hay 2 clases prácticamente que se les hicieron, porque ayer también vieron preguntas sobre eso, y las 2 se las hizo Carlos. Y cuando hablamos de socialismo y comunismo, para la persona que me preguntó, Sebas, eso es, ya también lo hablamos en el sábado, puedes ir a ver esa clase, pero es prácticamente ideologías, ¿sí? Que tratan de quitar las desigualdades del capitalismo, ¿sí me hago entender? O sea, el socialismo es de que el Estado controle los medios de producción. El Estado controle todo, y el comunismo pues ya es como que no haya clases sociales, todos somos iguales. ¿Dónde pueden encontrar las clases? Creo que en YouTube las pueden encontrar las grabadas. ¿Listo? Dice, profe, para las preguntas tipo ¿qué acción deberíamos tomar una situación como acción de tutela? Ese tipo de preguntas. Normalmente no te van ¿sabes qué te van a preguntar? Y si ustedes asistieron ayer a la clase de Carlos, lo van a saber. Te preguntan, referendo. El referendo te lo preguntan demasiado. Te preguntan lo que tiene que ver, acuérdense, el referendo tiene que ver con el Congreso, tiene que ver con un proyecto de ley. ¿Listo? Ahora, el plebiscito lo preguntan demasiado. Este tiene que ver con el presidente, revocatoria de mandato. Bueno, chicos, no te preocupes por eso. Bien. Ok, y ya les dije nuevamente que la asistencia no va a haber. Esta clase, y les mencioné hace un momento, no va a haber asistencia. No manual, ¿listo? No va a haber manual. Gracias, Javier. Gracias, por fin. Bien, entonces, listo. Ahora sí, bien, se va completamente, es que en serio. Consejos para un buen puntaje en sociales. Leer mucho. Leer demasiado. Sí, literal, Carol. Leer demasiado y tratar de entender, por ejemplo, las preguntas que son de ciudadanas, que te hablan como, bueno, ¿qué impactos son? Económico, ambiental, cultural y ambiental, o social y tal cosa. ¿Sí los han visto? Prácticamente uno se tiene que enfocar en qué te están diciendo específicamente. Digamos, si nos están hablando de que hay, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, chicos, digamos, una pregunta donde nos hablan de que hay una empresa que está botando sus residuos a un río, ¿sí? Donde ese río sirve para una comunidad que abastece pues su agua y todo eso ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué dimensiones estarían ahí? La primera sería la ambiental, obviamente, ¿cierto? ¿Y la segunda cuál sería? Y ambiental y social, muy bien. ¿Por qué? Porque yo nunca les mencioné nada económico, ¿cierto? Yo nunca les mencioné, oigan, no, pero es que ellos generan tal, no, solo hablamos de ambiental y social. También económicos cuando dicen, no, pero es que independientemente esta empresa tiene que hacerlo porque es la que abastece los empleos de esos habitantes, eso es diferente. ¿Listo? Samuel, ¿vas a decir algo? Profe, una pregunta. Usted acaba de decir que es una dimensión social y pues de ambiente. Dentro de lo social entra lo de salud. Ajá, muy bien, sí. Lo social es el impacto en la salud, sí. José David, ¿vas a decir algo? Tienes la mano levantada. Listo, ya. Entonces, ¿entendimos más o menos eso? ¿Listo? ¿Cómo sea qué rama del Estado pertenecen algunos organismos, Procuraduría y Contraloría? Es que prácticamente, de hecho, las que tú mencionaste, Procuraduría y Contraloría,
como tal, eso es lo que tú tienes que, les recomiendo que sí sepan para qué son cada una, porque una te la preguntan para recursos del Estado y la otra te preguntan para vigilar a los funcionarios, ¿cierto? Y siempre les voy a decir una cosa, cuando les pregunten una de las dos, siempre va a estar la otra. Siempre va a estar la otra. Entonces, si usted no sabe, se va a confundir. ¿Listo? Entonces, acuérdense, la Procuraduría es funcionarios y perdón, sí, la Procuraduría, ajá, funcionarios y la Contraloría es recursos. ¿Listo? Plata. Y para preguntas de historia, hay unas que sí toca leer. Hay unas que toca leer. Hace mucho me leí una de 2023 que era de Revolución Mexicana y hay que saber. O sea, hay que saber. ¿Qué tan bueno es 82 en sociales? Un 82 en sociales es solo un error. Solo un error. ¿Listo? Entonces, pues eso es bueno. Pero, les voy a decir una cosa, eso también depende. No en todas las materias un solo error les baja eso. Por ejemplo, en lectura te baja 80, en matemáticas te puede bajar 83, así, en ciencias te puede bajar 81, ¿sí? Por ejemplo, el calendario del año pasado me equivoqué en una en ciencias y saqué 81, ¿listo? Y un 80 serían dos, depende de la materia, pero no, un 80 es un 79. O un 80 es un 79, un 78. ¿Listo? Bueno, entonces, o sea que no, uno no se saca de 90. Mínimo si algo y raro en inglés, pero porque vale menos. Pero en otras materias nada que ver, o sea, no, directo 80, directo 80. Se los digo yo tengo un amigo, mis amigos sacaron el año pasado 4,77, ¿sí? Solo se equivocaron en lectura crítica, sacaron 80. ¿Qué pasó? El otro se equivocó en 2, sacó 78 y eso le bajó a 4,75. Yo quito 2 puntos. Y lo que les digo, no todas las materias bajan lo mismo. La que más baja es lectura crítica. Lectura te baja directo a 80. En cambio, las otras se ponen 82, 83, hasta 84, 85, tal vez. ¿Listo? Y ya. Profe, tips para preguntas de aspectos sociales, económicos y políticos. Lo que te dije, o sea, prácticamente lo que vemos ahorita. Aunque económicos, si quieren podemos cuadrar a ver si podemos hablar de eso, de modelos, preguntas específicamente de modelos económicos. Si quieren podríamos hacerlo, ¿listo? Y ya, listo. Bien, gracias. Listo, ¿por qué baja tanto? No lo sé, desviación, pero es feo, la verdad. Entonces, y ya, bueno, entonces, eso depende de la desviación. Eso depende de la desviación, normalmente no. O sea, en colegio sí puede cambiar la desviación, les soy sincera, en colegio uno sí puede sacar un 85, pero en ya normal no, por ahí un 83, también depende de la desviación, lo que les digo. Bueno, y ya. Y ya, chicos, entonces, que no se preocupen que yo les voy a cuadrar a ver para la clase de inglés, ¿listo? Para que tengan la clase de inglés. Si de 41 me quedan bien 36, o sea, 5 malas. 5 malas es como un... Espérame. 1, 2, 3, 4, como un 70, 71. Entonces hay que tener cuidado. Y ya después empieza a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. ¿Listo? Y ya, chicos. Entonces, espérenme, terminamos la grabación.